El Publimetro, noticias desde Colombia, una noticia entre fronteras entre Venezuela y Colombia. El paso a pasito, señala hoy Publimetro, se cruza a la frontera con Venezuela. Aunque se pensó que con la apertura del puente internacional Simón Bolívar iba a haber un paso masivo a la frontera, sobre todo en relación al comercio, lo cierto es que el tránsito va lento y hay un análisis aquí, una nota sobre las decisiones de ambos gobiernos para reaperturar las fronteras terrestres. Recordemos que esto se da también debido a la situación de la pandemia, donde diferentes países optaron justamente a tomar medidas de bioseguridad en su momento, y una de esas también era el cierre de fronteras. Me voy también con El Espectador, que hoy señala en otros temas en Colombia en relación al aborto esta fotografía que plasma la siguiente idea y lo que ha venido siendo sin duda una de las luchas también de los sectores de mujeres y feministas del país: que ellas decidan. Una nueva ponencia que estudiará la Corte Constitucional plantea que el aborto debe retirarse del Código Penal, pues se trata de una norma discriminatoria en contra de la mujer. Este diario hace una nota especial y revela detalles del proyecto de este fallo. Sin duda es un tema central de mujeres, más aún cuando los números alarmantes de víctimas, por ejemplo, de abortos mal realizados o de las consecuencias en torno también al tema judicial, siguen siendo directamente las mujeres las más afectadas. Me voy con La Razón de Bolivia, el Diario Nacional de Bolivia. Los menores de 16 y 17 años serán los próximos vacunados. Del plan de vacunación que se amplía en Bolivia, el presidente Luis Arce anunció la llegada de Pfizer para iniciar la campaña. Por su parte, Jason Ausa explicó que el plan tiene sustento científico. Esta nueva fase de vacunación en torno a la situación de la pandemia que diferentes países han planteado, sobre todo avanzar con el plan de vacunación en los más jóvenes. En otros temas, La Razón señala hoy, Camacho contó cómo policías y militares apoyaron su plan de derrocamiento a Morales durante el 2019, un tema crucial también para la política interna de Bolivia, y la denuncia de las diferentes irregularidades que se suscitaron durante el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales, que ya van saliendo a la luz poco a poco por parte de las investigaciones que se llevan adelante. Me voy ahora a Paraguay con la portada de este diario, El Independiente, diario privado, con esta fotografía que plasma esta reivindicación de derechos de los trabajadores. Hoy, reivindicaciones salariales, debo decir, que es lo que señalan estos trabajadores. Médicos y docentes se unieron para exigir al gobierno que sus pedidos sean escuchados. Maestros amenazaron con las clases que se acabarán si no aprueban el aumento del 16%, mientras que los doctores anunciaron que se manifestarán el día de las elecciones en lugar de donde voten las autoridades. El Mercurio, me voy con noticias en Chile, diario privado que hoy anuncia: oposición anuncia acusación constitucional contra el presidente Piñera, lo que se votaría en plena campaña electoral. Esto se da sin duda debido a la filtración y la publicación de la investigación internacional de los Pandora Papers. Esto se da tras la publicación de antecedentes sobre la venta de la minera Dominga, que involucra a el presidente actual, o estaría involucrando, debo decir, a Sebastián Piñera. A pesar de que él ha negado todo este involucramiento, asimismo ha sido la línea del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, que si bien esta investigación los nombra y cuenta cómo habrían sucedido estas situaciones, los mandatarios han negado esta investigación. El jefe de bancada del PS, Jaime Naranjo, rodeado de diputados del sector, confirma que sus equipos trabajan en esta denuncia. Nicolás Noguera, CEO de Odisea, la cantidad que administraba el patrimonio de la familia del mandatario. Puedo dar fe que el presidente se enteró de la venta de Dominga una vez terminado su primer mandato. Y por último, una última idea sobre este tema: abogados penalistas analizan si amerita una nueva indagación de la Fiscalía y coinciden en que la clave hay que determinar si los hechos son o no los mismos y investigados y sobreseídos. La prensa gráfica, nos vamos hasta
El Salvador, jueces denuncian persecución. Al menos 3 jueces fueron notificados de procesos en la sección de investigación del CSJ. Otros jueces que fueron trasladados siguen sin gozar de estabilidad en sus nuevos puestos. También noticias con la pandemia. Muertes por COVID ya rondan las 20 en un día. Un miembro del personal médico que colaboraba en el traslado del paciente al hospital de El Salvador terminó extenuado la noche del 4 de octubre. Allí la narración del tema sanitario en uno de los hospitales de El Salvador, las fotografías del médico claramente que narra y plasma la situación de la pandemia, una situación que si bien el plan de vacunación ha ido poco a poco estabilizando la situación, aún todavía hay casos, aún todavía hay personas que lamentablemente fallecen por la COVID y además también un tema que las autoridades no dejan de lado. Me voy a The Guardian, me voy a la portada del Diario del Reino Unido, uno de los portales que trabajó en la colaboración y la investigación de la publicación de los Pandora Papers, y también las últimas revelaciones en torno a las autoridades del Reino Unido, que también involucra donaciones, como bien lo revisamos ayer, al Partido Conservador, y una serie de reclamos que también han salido en contra del primer ministro. Aquí, por ejemplo, también hablan de Tory, justamente que habla de los beneficiarios sobre las cuentas offshore. Y la fotografía ahí de ambos personajes. Me voy hasta la agencia EF, noticias, portal de noticias de España. Colombia y Venezuela vuelven a acercarse a la frontera común. Lo revisamos ya con portadas de Colombia. Los principales pasos fronterizos de Colombia con Venezuela reabrieron este martes, parcialmente para peatones por decisión del gobierno del país caribeño, un preludio de la esperada reanudación de las actividades comerciales. Nuestra casa informativa Telesur señala noticias hoy en Venezuela. El CNE de Venezuela desplegará más de 3.000 funcionarios para simulacro electoral. Durante la jornada también se aplicarán los protocolos de entidades técnicas que estarán garantizando la seguridad de los comicios del 21 de septiembre. Hay un déficit comercial en los Estados Unidos, crece a grandes cifras, y Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia de Ecuador, señala: el presidente ecuatoriano debe renunciar por evasión. Es un tema central que han planteado diferentes conocedores y expertos en el tema, más aún cuando existe una normativa aprobada en la Consulta Popular de 2007 que justamente menciona que cualquier persona que busque un cargo de votación popular o algún servidor público tiene la prohibición de poseer cualquier cuenta o empresa offshore, algo que sin duda levanta la alarma y la atención, ya que el primer mandatario de Ecuador sale como una de las principales personas y personajes en el mundo que evadió impuestos. Si bien se esclarece aquí en esta investigación, el presidente Guillermo Lasso ha sido enfático en decir que antes de asumir la presidencia se deshizo de todas estas empresas offshore. Sin embargo, hay expertos que señalan que esta situación obligaría al presidente a buscar otra salida. Me voy con France 24, medio francés, que hoy señala una noticia que sin duda ha conmocionado el mundo, un tema central de la pederastía en la Iglesia Católica Francesa. Más de 2.000 víctimas, 200.000 debo decir víctimas desde 1950. Las víctimas en la Iglesia francesa podrían llegar incluso hasta 10.000. El Parlamento de Francia aprueba la ley de seguridad y endurece norma contra abusos de menores. Y con este informe